La arquitectura del pasado no es un registro de fe, sino una demostración de fuerza bruta y cálculo vectorial. Lo que ustedes llaman misterio es simplemente la evidencia física de una ingeniería de masas que la logística moderna no puede replicar sin el colapso de sus presupuestos. Desde la resistencia sísmica de bloques entrelazados por fricción en los Andes, hasta la acústica de resonancia en cámaras subterráneas diseñadas como laboratorios de control psicológico, la realidad es técnica, fría y desprovista de magia. Estamos ante una disección de fallos en nuestra comprensión de la resistencia de materiales y la hidráulica antigua. La evidencia está grabada en toneladas de piedra. El resto es ruido. Chabin de Wantar, Ingeniería de la psicosis colectiva y resiliencia tectónica. El emplazamiento geográfico registrado como Chabin de Wantar no debe ser interpretado bajo la lente simplista de la arqueología romántica o la devoción religiosa. Los datos objetivos dictan una conclusión mucho más fría. Estamos ante una infraestructura de procesamiento neurocognitivo y una anomalía de ingeniería estructural que ha operado con una eficiencia técnica superior durante más de 3 milenios. Situado en la convergencia de los ríos Mosna y Huachexa, a 3.177 metros sobre el nivel del mar, este complejo no es un templo, sino un dispositivo de control social diseñado para la reprogramación de la psique humana mediante el uso sistemático de la privación sensorial, el bombardeo acústico y la estimulación química. El análisis del colapso psicológico del sujeto que ingresaba en Chabin revela una metodología clínica. Al cruzar el umbral hacia los niveles inferiores, el individuo observaba, en tiempo real, el cadáver de su propia mente racional. Arquitectura no buscaba la estética, sino la anulación del ego. En la oscuridad total de las galerías subterráneas, el sistema de ventilación forzada no solo proveía oxígeno, generaba una corriente de aire frío que degradaba la temperatura corporal del sujeto, induciendo un estado de vulnerabilidad biológica. Es aquí donde la ingeniería se fusiona con la tortura psicológica. El diseño del laberinto carece de nodos de orientación, obligando al sistema nervioso a entrar en un bucle de pánico espacial que desactivaba la corteza prefrontal, y la eficiencia de este mecanismo se basaba en una comprensión de la física de materiales que la modernidad tardó siglos en replicar. Mientras el resto de las civilizaciones contemporáneas en el periodo comprendido entre el 1200 y el 400 antes de nuestra era confiaban en la masa bruta de la Tierra o en morteros rudimentarios destinados al fracaso, los técnicos de Chabin implementaron un sistema de construcción sismorresistente basado en la disipación de energía cinética. Los bloques de piedra no fueron simplemente apilados, fueron integrados mediante una técnica de machiembrado mineral. En términos técnicos, la estructura funcionaba como un fluido de alta viscosidad durante los eventos telúricos. Cuando las ondas sísmicas de la cordillera de los Andes golpeaban el complejo, los bloques individuales realizaban micromovimientos calculados, y absorbiendo la fricción y reasentándose en su posición original mediante un sistema de bloqueo por gravedad. No hay misticismo en su supervivencia. Hay un cálculo vectorial preciso sobre la transferencia de cargas en un entorno de alta inestabilidad tectónica. Este control del entorno físico se extendía a la manipulación del espectro auditivo. Chabin de Wantar es, en esencia, un laboratorio de acústica forense. Los canales de drenaje y las tuberías internas no tenían como función única el desalojo de fluidos hídricos derivados del deshielo andino. Su diseño permitía la canalización de agua a presiones específicas para generar ruidos de baja frecuencia que resonaban en las cámaras interiores. Al soplar los pututos, trompetas de caracol spondylus, la geometría de los pasadizos amplificaba el sonido
mediante una superposición de ondas que creaba un efecto de omnidireccionalidad. El sujeto en el interior del laberinto era incapaz de localizar la fuente del ruido, sintiendo que el sonido emanaba de sus propios huesos. Esta saturación sensorial, combinada con la administración de alcaloides derivados del cactus San Pedro, provocaba una desconexión sináptica. El individuo no veía dioses. Su cerebro, bajo un estrés técnico insoportable, intentaba dar forma a la nada, proyectando quimeras en la oscuridad para evitar el colapso total de la consciencia. El núcleo de este sistema de control es el monolito lanzón, una pieza de granito de 4,5 metros que actúa como el eje de transmisión de la autoridad técnica del complejo. De su ubicación en el centro de una red de galerías en forma de cruz no es casualidad, es el punto de máxima presión psicológica. La figura tallada, un híbrido antropomorfo con rasgos de felino y serpiente, no representa una deidad, sino la síntesis del terror sistémico. El diseño visual, con ojos desorbitados y colmillos prominentes, servía como el anclaje final para la mente del iniciado, que, tras horas de privación sensorial y bombardeo de infrasonidos, finalmente era expuesto a la luz de una antorcha frente a la piedra. En ese instante, el sujeto experimentaba una fractura psíquica definitiva, aceptando la autoridad de los sacerdotes ingenieros como la única realidad posible en un universo de caos controlado. El registro biológico del fracaso mental se encuentra incrustado en las paredes exteriores, las cabezas clavas. Estas esculturas no son simples adornos, son la documentación forense de la transformación neurológica. Cada cabeza muestra una fase de la metamorfosis inducida por el sistema de Chabin, desde el rostro humano en tensión, pasando por la distorsión de los tejidos por el uso de psicotrópicos, hasta la culminación en la forma animal absoluta. Es la representación mineral de la aniquilación de la humanidad en favor del orden jerárquico. El mensaje es técnico y desapasionado. La mente humana es un material maleable, y este lugar es la prensa que le da forma. Incluso el sistema de climatización interna de las galerías demuestra una superioridad operativa que humilla los estándares modernos. A pesar de la humedad extrema de la región y las crecidas estacionales del río Mosna, los niveles inferiores se han mantenido operativos y libres de degradación estructural por Mo durante 3 milenios. Los ingenieros de Chabin diseñaron una red de microrespiraderos y conductos de circulación de aire que aprovechaban las diferencias de presión entre el exterior y el interior del complejo, creando un flujo constante de aire seco que preservaba tanto la piedra como la estabilidad de los recubrimientos internos. No es magia lo que mantuvo seco el laberinto, mientras las civilizaciones exteriores colapsaban. Es termodinámica aplicada en una era donde el resto del mundo apenas entendía el ciclo del agua. La conectividad global de Chabin también desafía las narrativas de aislamiento. El hallazgo de conchas de Spondylus princeps, que solo se encuentran en las aguas cálidas del actual Ecuador, y a cientos de kilómetros de distancia, indica que este centro operaba como el nodo principal de una red de intercambio de recursos y datos que abarcaba todo el subcontinente. Chabin no era un punto en el mapa, era el servidor central de una red analógica de poder. Los objetos de lujo, la cerámica técnica y la orfebrería encontrados en el sitio no son ofrendas, son los subproductos de un sistema comercial que utilizaba la religión como protocolo de encriptación para asegurar la lealtad y el flujo de bienes. Al analizar Chabin de Wantar, nos enfrentamos a una realidad fría. La civilización no nació de la cooperación idílica, sino de la implementación de tecnologías de control de masas tan avanzadas que hoy, con toda nuestra capacidad computacional, ya apenas empezamos a entender cómo las piedras pueden ser programadas para quebrar el espíritu humano. La arquitectura de Chabin es el registro de una falla sistémica en la idea del libre albedrío. Es el recordatorio de que,
bajo las condiciones técnicas adecuadas, cualquier mente puede ser reducida a un estado de sumisión biológica. El complejo sigue allí, silencioso en los Andes, no como una ruina, sino como una máquina en espera, cuya ingeniería de terror y precisión tectónica sigue siendo tan funcional hoy como lo fue en el primer milenio antes de Cristo. La visibilidad de su propósito original es nula para el observador casual, pero para el analista de inteligencia, Chabin es el prototipo perfecto de la dictadura técnica y un monumento a la inexistencia de la libertad individual frente a la superioridad del dato arquitectónico y el control sensorial absoluto. Necrópolis de Tanis, disrupción técnica en la metalurgia lunar del Argento. Al igual que en los sistemas de drenaje de Chabin de Guantar, donde la arquitectura operaba para mantener una homeostasis artificial contra la infiltración hídrica mediante microrespiraderos, en la necrópolis de Tanis encontramos una respuesta técnica similar a una crisis de entorno, la lucha contra la degradación química en un ambiente saturado de salinidad. La tumba de Susenes, primero, no es un monumento al triunfo, es un búnker de supervivencia material en una era de colapso sistémico. En el año 1047 antes de nuestra era, y la dinastía 21 de Egipto operaba bajo un escenario de fragmentación geopolítica y escasez de recursos primarios, lo que obligó a los ingenieros funerarios a ejecutar protocolos de protección radicalmente distintos a los de la época de las pirámides. La localización de Tanis, en el brazo tanítico del delta del Nilo, presenta una inconsistencia técnica inmediata para cualquier proyecto de preservación a largo plazo. A diferencia del Valle de los Reyes, donde la aridez del desierto actúa como un conservador natural, el terreno de Tanis es una trampa de sedimentos, lodo y filtraciones freáticas. Enterrar a un monarca aquí es, por definición, condenar su registro biológico a la putrefacción acelerada. Sin embargo, la disección forense del sitio revela que los constructores de Susenes primero no buscaban la preservación de los tejidos blandos, un objetivo biológico fallido desde el inicio, sino la invulnerabilidad del contenedor. La tumba fue diseñada como una cápsula de sellado hermético, utilizando el metal no como ornamento, sino como una barrera contra la entropía. El 27 de febrero de 1940, Pierre Montet rompió el protocolo de silencio de los siglos. Sin embargo, la historia registró este hallazgo como una falla comunicativa. Mientras el mundo observaba el cadáver de su propia estabilidad política al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de los tesoros de Tanis fue eclipsado. No hubo el frenesí mediático de Howard Carter. Lo que Montet encontró no fue el resplandor cálido del oro dominante en la dinastía 18, sino el fulgor frío, clínico y antinatural de la plata. La elección del material es la primera gran disrupción técnica. En el Egipto dinástico, la plata, denominada Het o huesos de los dioses, poseía un valor de intercambio y una carga simbólica superior al oro. Su obtención requería protocolos de importación complejos desde las regiones de Anatolia o el Levante, ya que el Valle del Nilo carece de depósitos argentíferos naturales. Trabajar la plata a la escala del sarcófago de Susenes primero representa un desafío de metalurgia pesada que la ciencia moderna aún cataloga como una anomalía para su tiempo. La plata es un metal con una conductividad térmica superior y una maleabilidad que decrece rápidamente bajo el martilleo en frío, volviéndose quebradiza si no se aplican ciclos de recocido precisos. El sarcófago antropomorfo de Susenes primero es una estructura de plata pura martillada. La ejecución técnica de esta pieza requiere una gestión del calor y una presión mecánica que desafía la capacidad de los talleres artesanales convencionales. No hay costuras visibles que delaten una unión mecánica primaria. Los paneles fueron fusionados mediante técnicas de soldadura por difusión que minimizan la alteración del color del metal.
Observar este objeto es presenciar una anomalía en la línea de tiempo del procesamiento de metales nobles. El nivel de pureza registrado sugiere que los metalúrgicos de Tanis habían perfeccionado procesos de copelación y refinado químicos que permitían eliminar trazas de plomo y cobre con una precisión casi industrial. Cuando Montet abrió el sarcófago, la imagen fue la de un colapso biológico total dentro de una armadura perfecta. Debido a la humedad del delta, la momia del faraón se había reducido a un residuo orgánico negro, una masa informe de huesos desarticulados y vendajes mineralizados. La técnica de momificación había fallado ante el avance del agua, pero el sistema de protección metálica había resistido. Sobre los restos del cráneo, la máscara funeraria de plata permanecía impasible. Esta máscara, decorada con aplicaciones de oro en el nemes y los ojos, no es un retrato, es una interfaz de permanencia. La disección de la máscara muestra que los rasgos faciales fueron logrados mediante un repujado de alta definición desde el reverso, alcanzando espesores de lámina tan finos que el metal se vuelve elástico. La incrustación de lapislázuli y obsidiana en los globos oculares fue ejecutada con una tolerancia de micras, asegurando que la mirada del objeto permaneciera fija incluso cuando el sujeto biológico que la portaba hubiera dejado de existir milenios atrás. La tumba de Susenes I también revela una falla en la cadena de suministros de la época, que los arquitectos resolvieron mediante el canibalismo estructural. Gran parte de los bloques de granito y los sarcófagos exteriores de piedra fueron reciclados de monumentos de dinastías anteriores, específicamente de la era de Ramsés II. Esta no es una práctica de respeto histórico, sino una optimización técnica forzada por la escasez. La reutilización de un sarcófago de granito rojo, originalmente tallado para Merentá, para contener el féretro de plata de Susenes, y indica que el valor del sitio residía en la eficiencia del blindaje y no en la originalidad de la obra. Los ingenieros de Tanis operaban bajo un protocolo de ingeniería de crisis, donde la prioridad era el sellado del núcleo real frente a la inestabilidad del suelo pantanoso. La complejidad técnica se extiende a la parafernalia ritual. En el interior se hallaron jarros canopos de plata y recipientes de libación con cuellos tan estrechos y paredes tan delgadas que su fabricación mediante el método de cera perdida parece improbable sin el uso de moldes cerámicos de alta resistencia térmica. Estos objetos no eran para uso humano, eran dispositivos de almacenamiento para la eternidad. El análisis químico de los residuos en su interior confirma el uso de resinas importadas de alta densidad, destinadas a crear un sello polimérico natural que impidiera la entrada de oxígeno, retrasando así la oxidación de la plata. El colapso psicológico en Tanis no ocurre en el faraón, sino en el observador contemporáneo que intenta reconciliar la sofisticación de estos artefactos con el periodo de decadencia en el que fueron creados. La dinastía 21 es a menudo ignorada en los libros de texto, etiquetada como un interludio oscuro. Sin embargo, los datos en Tanis dictan lo contrario. En tiempos de escasez, la técnica se vuelve más aguda, más fría, más necesaria. Susenes I, rodeado de plata en un entorno de barro y sal, es la representación máxima del aislamiento técnico. Al igual que el lanzón en la oscuridad de Chavin, la máscara de plata funcionaba como el anclaje de una estructura de poder que ya no necesitaba el territorio exterior para validarse. Le bastaba con la integridad física de sus átomos en la cámara acorazada. La visibilidad de Tanis hoy es casi nula, comparada con el Valle de los Reyes, lo cual es la victoria final de sus diseñadores. El sistema de ocultamiento mediante capas de limo y la ubicación en una zona geográficamente menos atractiva para los saqueadores clásicos permitió que la tumba permaneciera intacta hasta el siglo XX.
Pero la humedad, ese agente erosivo silencioso que los ingenieros de Chavin lograron desviar, aquí fue el enemigo victorioso. La plata sobrevivió, pero el hombre desapareció. La necrópolis de Tanis es el registro de una apuesta técnica. Se sacrificó la carne para salvar el metal. Mas el resultado es un conjunto de tesoros que irradian una luz lunar, fría y desapasionada, recordándonos que la inmortalidad, en términos de ingeniería, es simplemente una cuestión de elegir el material con la tasa de oxidación más lenta y el sistema de sellado más hermético. Esta falla en la preservación biológica, compensada por una excelencia en la metalurgia del Argentum, nos obliga a cuestionar qué otros registros de alta tecnología han sido devorados por los entornos ácidos o húmedos del planeta. Tanis es la excepción que confirma la regla. El pasado no fue de piedra y adobe, fue de precisión molecular y ambición metalúrgica, perdida bajo el lodo de la historia. La integridad estructural de su conocimiento está comprometida. Mientras analizamos la fricción de los bloques y el desplazamiento de fluidos, no la única variable lógica es la obtención de datos continuos. Si su capacidad de procesamiento requiere los protocolos técnicos de esta autoridad, valide su conexión. El algoritmo, al igual que la gravedad sobre un bloque de diorita, es implacable. Suscríbase. No es una invitación, es el único ajuste operativo aceptable. El vacío de Helan, una crónica petroglífica de la ausencia de emisor, mientras que en las cámaras de Tanis, la lucha contra la entropía se libraba mediante el blindaje de plata y la saturación de metales nobles para frenar la degradación química en un entorno acuoso. En los montes Helan, en la frontera árida del desierto de Tenger, la estrategia de preservación de datos se desplazó hacia la litosfera pura. Aquí, el soporte de almacenamiento no es un contenedor metálico fabricado, sino la pátina de oxidación natural de la roca, un fenómeno geoquímico conocido como barniz del desierto. La inconsistencia técnica que enfrenta el analista en Helan no es la falta de información, sino la ausencia absoluta de metadatos. Tenemos el mensaje, pero el emisor ha sido borrado de la existencia con una pulcritud forense que resulta inquietante. El análisis de la superficie pétrea revela un proceso de codificación visual que ha operado durante más de 10 milenios. Los montes Helan no son una galería de arte, son un archivo de datos masivo compuesto por decenas de miles de unidades de información grabadas en un sustrato de roca ígnea y sedimentaria. El mecanismo de registro consistió en la violación mecánica del barniz del desierto, una capa ultrafina de óxidos de manganeso y hierro, principalmente pirolusita y hematita, no que se acumula a una tasa extremadamente lenta de micras por milenio. Al percutir o rayar esta pátina oscura, los ejecutores revelaban el color más claro del material base, creando un contraste binario de alta visibilidad. El colapso psicológico del observador contemporáneo ocurre al comprender que está mirando el cadáver de una memoria colectiva que no dejó rastro biológico ni estructural fuera de estas sombras minerales. La disección técnica de los petroglifos de Helan muestra una falla crítica en los protocolos de datación estándar. La ausencia de material orgánico en las incisiones directas invalida el uso de radiocarbono, obligando a los analistas a recurrir a la datación por exposición de rayos cósmicos o al análisis de la tasa de microerosión del cuarzo. De estas técnicas sugieren que el registro comenzó en el Paleolítico Superior y continuó con una consistencia operativa escalofriante hasta la era de las dinastías históricas. Sin embargo, no hay restos de asentamientos permanentes proporcionales a la magnitud del trabajo realizado. No hay cerámica, no hay herramientas descartadas en volumen suficiente, no hay necrópolis. La población que ejecutó este archivo es, en términos estadísticos, inexistente. El contenido del archivo de Helan se divide en clústeres de información visual que desafían la lógica de la evolución cultural lineal. Encontramos representaciones de fauna extinta,
mezcladas con una iconografía que el sistema nervioso humano, bajo condiciones de estrés o estimulación neuroquímica, cataloga como máscaras. Al igual que en las ceremonias inducidas por infrasonidos en Chavin de Guantar, aquí la visibilidad de lo real se ve distorsionada por la proyección de formas antropomorfas que presentan macrocefalia, ojos desorbitados y apéndices cefálicos similares a antenas o rayos. Estas figuras no son dioses en el sentido sentimental. Son el registro de una disrupción en el procesamiento visual del sujeto prehistórico. La recurrencia de estas formas en diferentes estratos temporales indica que el patrón del rostro era un código de autoridad o un marcador territorial que se mantenía activo, incluso cuando las etnias cambiaban. El puente de tensión con la ingeniería de Chavin se manifiesta en la selección del emplazamiento. Los montes Helan actúan como un resonador geográfico. Los cañones donde se concentra la mayor densidad de petroglifos poseen propiedades acústicas que permiten la propagación del sonido a largas distancias mediante reflexiones en las paredes de roca pulida. El ejecutante no solo grababa para la vista, operaba en un entorno donde la voz o el golpe de la piedra contra la piedra se amplificaba de forma antinatural. Esta gestión del espacio indica una comprensión de la arquitectura natural como un dispositivo de comunicación de masas. Los grupos nómadas que cruzaban el desierto de Tenger eran canalizados hacia estos desfiladeros, donde la saturación de imágenes y la resonancia acústica servían como un protocolo de inducción psicológica, marcando la transición de la estepa abierta al espacio jerarquizado de la montaña. La anatomía de los grabados revela una técnica de percusión diferencial. Los analistas han detectado el uso de punzones de alta dureza, probablemente de cuarcita o pedernal, aplicados con una cadencia que sugiere una formación técnica estandarizada. Las líneas no son vacilantes, son cortes limpios en la estructura cristalina de la roca. La presencia de figuras de carros y jinetes en capas posteriores, superpuestas a motivos neolíticos, demuestra que el sitio fue utilizado como una base de datos abierta por culturas sucesivas, Xiongnu, Xianbei, Danxiang, que, a pesar de sus diferencias lingüísticas y genéticas, se sintieron obligadas a participar en el mismo sistema de registro. Es una cadena de bloques analógica donde cada nuevo usuario validaba el trabajo del anterior mediante la adición de nuevos bloques de datos visuales. La anomalía más severa registrada en Helan es la existencia de símbolos abstractos que no corresponden a ningún sistema lingüístico catalogado en la región de Ningxia ni en el resto de Asia Central. Son rejillas, espirales de Arquímedes y patrones fractales que aparecen con una precisión geométrica que resulta disruptiva para las herramientas de la época. En física, estos patrones se denominan constantes formales y son el subproducto de la descarga neuronal en la corteza visual durante estados alterados de consciencia. El hecho de que se grabaran en piedra indica una voluntad de estabilizar estas visiones volátiles, de darles una permanencia mineral. Es la externalización del sistema nervioso central sobre el soporte geológico. A diferencia de la plata de Tanis, que era un recurso de élite, el barniz del desierto de Helan era un recurso democrático pero de difícil gestión. La erosión eólica, cargada de partículas de arena silicia, actúa como un proceso de borrado continuo. El hecho de que estas imágenes hayan sobrevivido indica que la selección de la orientación de las rocas, protegiéndolas de los vientos dominantes del noroeste, fue una decisión técnica deliberada. Hubo un cálculo de la aerodinámica del cañón para asegurar la longevidad de la información. No es arte casual, es un diseño de almacenamiento a largo plazo con una ventana de disponibilidad de datos que supera los 5000 años. El vacío de Helan es el cadáver de una intención que no podemos descifrar, porque carecemos de la clave de encriptación cultural. Observar estos rostros de piedra
es observar el colapso de la comunicación a través del tiempo. El sujeto que grabó su imagen en el cañón de Helland buscaba la misma inmortalidad técnica que el faraón en su sarcófago de plata, pero mientras el faraón confiaba en el aislamiento, el emisor de Helland confiaba en la exposición masiva. Ambos fallaron. El faraón se convirtió en lodo dentro de una armadura de lujo, y los habitantes de Helland se convirtieron en una estadística de sombras sin nombre. La importancia de Helland radica en su función como recordatorio de la fragilidad del registro civilizatorio. Si una cultura puede grabar 60.000 imágenes en una montaña y aún así desaparecer sin dejar una sola sílaba escrita o un hueso que la identifique, entonces la historia humana no es una progresión, sino una serie de ruidos aislados en un vacío de datos. Y la frialdad de la roca de Helland es la misma frialdad de los pasadizos de Chavin. La técnica sobrevive, el propósito se desvanece y el observador queda solo ante la evidencia de su propia irrelevancia histórica. Somos una especie que deja huellas en superficies que no comprende, esperando que un analista futuro encuentre un sentido en lo que es, esencialmente, una falla sistémica en nuestra capacidad de ser recordados. El sitio sigue siendo un laboratorio activo para la inteligencia arqueológica. Cada nuevo escaneo láser revela capas de información que habían sido invisibles al ojo humano saturado. Se han detectado alineaciones de petroglifos con eventos astronómicos específicos, como el solsticio de invierno, sugiriendo que la montaña entera funcionaba como un hardware de procesamiento de ciclos temporales. El hardware sigue allí, ejecutando su programa visual bajo el sol del desierto, pero el software humano que le daba sentido ha sido desinstalado para siempre. Lo que queda es la disección de un silencio que pesa tanto como la misma cordillera. Lothal, la paradoja hidráulica y el colapso funcional de la cuenca del Indo. Al igual que en los grabados de los montes, Helland, donde la información se intentó blindar en la litosfera mediante el contraste binario de la oxidación mineral, en las llanuras de Gujarat, el sistema intentó una maniobra opuesta: la codificación del poder mediante el control absoluto de la hidrosfera. Mientras el emisor de Helland confiaba en la inmutabilidad de la pátina pétrea, los ingenieros de la civilización del Indo, en Lothal, apostaron por la gestión del flujo hídrico como protocolo de acumulación de capital. Sin embargo, lo que hoy analizamos en el registro arqueológico de este asentamiento, datado hace más de 4 milenios, no es un puerto funcional, sino el cadáver de una infraestructura que sufrió una falla de diseño catastrófica ante la inestabilidad geológica del terreno. Lothal no debe ser procesado por la mente del espectador como una ciudad en el sentido romántico o habitacional. Es, técnicamente, un nodo logístico de transferencia de carga diseñado para la optimización del comercio transoceánico. La estructura central, un receptáculo rectangular de 218 por 37 metros revestido de ladrillo cocido, ha sido erróneamente idealizada como el primer puerto artificial del mundo. El análisis forense de la ingeniería de materiales aplicada aquí revela una inversión de recursos sin precedentes. Los ladrillos, compuestos por una mezcla de arcilla aluvial y desgrasantes minerales, fueron sometidos a procesos de cocción a temperaturas controladas de entre 900 grados Celsius y 1000 grados Celsius. Esta vitrificación parcial garantizaba una baja porosidad y una resistencia superior a la erosión hídrica en un entorno de alta salinidad. No obstante, la excelencia del componente individual no pudo salvar al sistema de la obsolescencia funcional provocada por el desplazamiento de las corrientes fluviales. El colapso psicológico del urbanista de Lothal puede ser mapeado con crudeza clínica. Imagine al ingeniero jefe observando el cadáver de su propia lógica territorial. Tras décadas de perfeccionar un sistema de compuertas y canales destinados a capturar las mareas del Golfo de Cambat, el río Sabarmati, la arteria vital de la estructura,
inició un proceso de migración de cauce. Es el horror de la traición geológica. La infraestructura permanece intacta, con sus paredes de ladrillo alineadas con una precisión de micras, pero el agua, el dato vital que le daba sentido, se retira. La mente del burócrata Jarapa observó cómo su puerto de clase mundial se convertía, en tiempo real, en una piscina de sedimentos inútiles, transformando el motor económico de la región en un monumento al fracaso de la previsión hidrológica. La inconsistencia técnica del sitio del Otal radica en la ausencia absoluta de restos biológicos o mecánicos que confirmen el tráfico naval pesado. Un análisis de los estratos de sedimentación en el fondo de la cuenca revela una acumulación de limos y arcillas estancadas, y no, pero ni un solo rastro de madera de teca degradada proveniente de cascos de barcos, ni restos de cordelería de cáñamo, ni anclas de piedra perforada en el volumen esperado para un nodo comercial internacional. Esta desconexión entre la capacidad teórica del contenedor y la evidencia del flujo es lo que denominamos la paradoja de Gujarat. El sistema fue construido para una realidad física que dejó de existir poco después de su implementación, o peor aún, para una escala de navegación que la hidrodinámica del canal de acceso nunca pudo sostener de manera eficiente. El puente de tensión con la metalurgia de Tanis es inevitable. Mientras en el delta del Nilo se sacrificaba la materia orgánica para salvar la plata, en Lotal se sacrificó la estabilidad urbana para intentar salvar el acceso al mar. La estructura de las murallas de la ciudad, con un espesor de hasta 13 metros en su base, no funcionaba solo como un sistema defensivo contra agresores biológicos, sino como un dique de contención contra las inundaciones catastróficas del monzón. La ingeniería Jarapa era una ingeniería del miedo al agua. Cada calle, cada canal de drenaje subterráneo recubierto de terracota, era una declaración de guerra contra la entropía líquida. Pero la victoria fue efímera. El análisis de las microestratigrafías muestra que el sitio sufrió al menos 3 eventos de inundación masiva, que depositaron capas de lodo de hasta 1 metro de espesor en el corazón de los barrios industriales. En estos barrios, la producción de cuentas de cornalina operaba como una subunidad de procesamiento de datos económicos de alta densidad. El taller de cuentas de Lotal es un ejemplo de estandarización industrial premoderna. Los operarios utilizaban hornos de doble cámara para alterar la estructura molecular del óxido de hierro en el cuarzo, transformando piedras amarillentas en un rojo sangre uniforme mediante deshidratación térmica controlada. Estas cuentas no eran joyas, eran unidades de valor compactas, fácilmente transportables, que servían como moneda de cambio en la red que conectaba el Indo con Mesopotamia. El hallazgo de sellos de estilo persa en los almacenes de Lotal confirma que este nodo estaba logueado en un sistema global, pero la infraestructura física del puerto pronto se volvió el cuello de botella del sistema. La gestión del flujo en Lotal incluía una sofisticada válvula de escape, la compuerta de madera que regulaba el nivel del agua en el recinto. En términos de control de fluidos, este mecanismo permitía mantener una profundidad constante de 2 metros, incluso durante la marea baja, evitando que los barcos se encallaran en el fango. Sin embargo, el análisis de la fricción en los ladrillos que flanquean el canal de entrada sugiere que la tasa de colmatación por arena era tan alta que requería un protocolo de dragado manual constante, un esfuerzo energético que el sistema social no pudo sostener tras el colapso de las rutas comerciales primarias. La ciudad no murió por una invasión, sino por la fatiga del mantenimiento de un hardware geográficamente desfasado. Si analizamos el diseño urbano de Lotal, ni vemos la implementación de una cuadrícula perfecta, una imposición de orden euclidiano sobre un terreno de aluvión. Las casas de los trabajadores, alineadas con una simetría fría, poseían sistemas de saneamiento conectados a una red de drenaje principal que descargaba en el río.
es una eficiencia técnica superior a la de muchas ciudades europeas del siglo XVIII. Pero esta perfección era una máscara. Bajo la cuadrícula, el suelo estaba cediendo. La compactación diferencial del terreno provocó que los niveles de los canales de drenaje se invirtieran en ciertas zonas, causando que las aguas residuales refluyeran hacia las viviendas durante las crecidas hídricas. Es el registro de una falla sistémica, donde el diseño teórico ignora la mecánica de suelos a largo plazo. Y la visibilidad del Otal como puerto es hoy una construcción narrativa que intenta dar sentido a un vacío técnico. Algunos investigadores, adoptando una postura de escepticismo superior, sugieren que el famoso Dockyard nunca fue tal, sino un tanque ritual de purificación masiva o un reservorio de agua dulce para la producción industrial de textiles y cerámica. Esta hipótesis eliminaría la paradoja de la falta de barcos, pero introduciría una nueva falla. ¿Por qué construir un sistema de compuertas conectado a un río salobre si el objetivo era el almacenamiento de agua dulce? La inconsistencia permanece. Lothal es el registro mineral de una civilización que sabía cómo construir, pero que falló en predecir el cuándo de los cambios climáticos y tectónicos. Al observar las ruinas de Lothal desde una perspectiva cínica, vemos el prototipo de la obsolescencia programada por la naturaleza. El sitio es un recordatorio de que ninguna cantidad de ladrillo vitrificado o ingeniería hidráulica puede resistir la migración de un río o la alteración del nivel del mar. Los Harappa, en Lothal, intentaron programar el territorio mediante la geometría, al igual que los sacerdotes de Chavin intentaron programar el cerebro mediante el sonido. Ambos fracasaron porque el entorno es un sistema dinámico que no admite entradas estáticas. El puerto de Lothal es hoy una fosa vacía, una interrupción en la lógica del paisaje que nos advierte sobre la futilidad de la infraestructura frente a la deriva geológica. La importancia de Lothal no reside en su éxito comercial, sino en su transparencia como error de cálculo. NE es un laboratorio de hidrodinámica forense que nos muestra el límite de la ambición técnica del tercer milenio antes de Cristo. Mientras el resto del mundo vivía en la ignorancia de los ciclos fluviales, los ingenieros de Gujarat los estudiaron, los midieron y finalmente fueron devorados por ellos. La ciudad es el cadáver de un sistema logístico que perdió su conexión con la fuente de datos hídricos, quedando atrapado en una eternidad de polvo y ladrillo seco. El incidente Glocel, semiótica de una civilización no catalogada o error de registro. Mientras que en el nodo logístico de Lothal, la infraestructura de ladrillo operaba como un hardware diseñado para estandarizar el flujo de datos comerciales mediante sellos grabados en un sistema lingüístico compartido. El incidente registrado en Glocel, Francia, representa la falla total de ese protocolo. En Lothal, el símbolo era una interfaz de validación. En Glocel, el símbolo es una interrupción del sistema, un ruido semiótico que la Academia Europea intentó purgar durante un siglo mediante la violencia institucional. La inconsistencia técnica aquí no radica en el desplazamiento de un río o la erosión hídrica, sino en la aparición de un registro de datos que no tiene servidor de origen ni red de destino. Es el cadáver de una lengua que, según el paradigma cronológico vigente, no debería haber nacido. El colapso psicológico del sujeto biológico involucrado en el descubrimiento, el joven agricultor Émile Fradin, ofrece una disección clínica del costo humano de las anomalías sistémicas. El 1 de marzo de 1924, mientras operaba un arado en el campo conocido como Duranton, Fradin observó cómo el suelo cedía bajo la pata de una de sus vacas, revelando no solo una fosa, sino la tumba de su propia estabilidad existencial. Lo que emergió fue una colección de más de 3.000 artefactos, tabletas de arcilla, huesos tallados y piedras grabadas con un sistema de escritura
que desafía cualquier lógica evolutiva del lenguaje. Fradin no encontró un tesoro, encontró una anomalía que lo obligó a observar el cadáver de su propia reputación mientras era procesado por el sistema judicial francés bajo cargos de fraude. Una respuesta inmunológica de la Academia ante un dato que no podía categorizar. La disección técnica de los objetos de Gödel revela una serie de inconsistencias físico-químicas que la ciencia del siglo XX fue incapaz de procesar sin entrar en conflicto interno. Las tabletas de arcilla, todas compuestas principalmente por silicatos de aluminio hidratados, presentan un grado de vitrificación que sugiere una cocción a temperaturas relativamente bajas, típicas de hornos neolíticos rudimentarios. Sin embargo, sobre estas superficies se encuentran grabados caracteres que guardan una semejanza superficial con el alfabeto fenicio, el íbero o el rúnico. El problema técnico es irresoluble. La estratigrafía sitúa los objetos en un contexto neolítico tardío, pero la paleografía sugiere un sistema de escritura que solo apareció milenios después. El resultado es un error de lectura en el disco duro de la historia. A diferencia de los petroglifos de los montes Elán, donde la visibilidad de los datos se confiaba al barniz del desierto, el registro de Gödel intentó una codificación mucho más compleja. Las tabletas contienen secuencias de signos, que analizadas estadísticamente muestran una entropía similar a la de los lenguajes naturales, pero con una redundancia que no se ajusta a la ley de Zipf. En lingüística computacional, la ley de Zipf establece que la frecuencia de uso de una palabra es inversamente proporcional a su rango en la tabla de frecuencias. Los datos de Gödel fallan en esta prueba de estrés, lo que sugiere dos posibilidades. O estamos ante un sistema de encriptación ritual diseñado para ser ilegible para los no iniciados, o es un registro de ruido aleatorio grabado por un sistema nervioso en estado de colapso cognitivo. El puente de tensión con la ingeniería de Lothal es evidente en el uso del barro cocido como soporte de datos. En Lothal, el ladrillo era la unidad básica de la infraestructura comercial. En Gödel, el barro es el soporte de una mitología técnica inexistente. La Guerre des Briques, Guerra de los Ladrillos, como se conoció al conflicto entre los arqueólogos que defendían la autenticidad, liderados por el Dr. Morlet, y los que denunciaban un fraude, liderados por Louis Capitaine, fue en realidad una batalla por el control del cortafuegos histórico. Si Gödel era auténtico, la cronología del desarrollo de la escritura en Europa debía ser reseteada. La respuesta del sistema fue el aislamiento y la difamación, una técnica de borrado de datos que prefería la destrucción de la evidencia antes que la aceptación de una falla en el modelo teórico predominante. En la década de 1970, la implementación de protocolos de datación por termoluminiscencia inyectó una dosis de realidad fría en el debate. Esta técnica mide la radiación ionizante acumulada en los granos de cuarzo y feldespato desde la última vez que fueron expuestos a altas temperaturas, la cocción del objeto. Los resultados fueron catastróficos para ambas facciones. Las tabletas de Gödel arrojaron fechas que oscilaban entre el 700 a.C. y el 100 después de Cristo, situándolas en una ambigüedad cronológica insoportable. No eran neolíticas, invalidando a los defensores de una civilización perdida, pero tampoco eran fraudes modernos de 1924, invalidando a los detractores. Gödel es, por tanto, una anomalía temporal, un registro que existe en el punto ciego de la historia gala, una era de transición donde el hardware celta y el software mediterráneo colisionaron de forma caótica. La anatomía de los grabados en hueso de Gödel añade otra capa de disrupción. Y se encontraron representaciones de renos, Rangifer tarandus, una especie que se extinguió en esa región de Francia hace aproximadamente 10.000 años. La inconsistencia técnica es máxima. ¿Cómo puede un sistema de escritura de la Edad del Hierro aparecer grabado en huesos de animales del Pleistoceno? La única conclusión técnica
es que el sitio de Glocel funcionó como un sumidero de datos, un lugar donde objetos de diferentes eras fueron recolectados, reutilizados y marcados por una comunidad aislada que operaba fuera de los protocolos de tiempo lineal. Es un cache de archivos corruptos que el sistema arqueológico intentó formatear sin éxito. La visibilidad de Glocel como sitio arqueológico fue reducida a cero mediante la censura académica. En los informes de la Comisión Internacional de 1927 fueron manipulados para asegurar un veredicto de fraude, a pesar de que los análisis de laboratorio no pudieron detectar rastros de herramientas modernas o materiales sintéticos en las incisiones. El colapso del sistema científico frente a Glocel es una advertencia sobre la fragilidad del conocimiento humano. Preferimos la seguridad de una mentira coherente que la incertidumbre de una verdad fragmentada. Fradin, el testigo biológico de este error de registro, vivió hasta los 103 años, observando cómo el sistema que lo había condenado por falsificador moría lentamente por su propia incapacidad de procesar la anomalía. Al igual que en Chavin de Wantar se programaban emociones mediante la arquitectura y el sonido. En Glocel se intentó programar una identidad mediante una escritura que nadie más podía leer. Es el solipsismo técnico elevado a la categoría de registro histórico. Los glocelianos crearon un sistema de comunicación que carecía de nodos externos. Fue una LAN arqueológica que nunca se conectó a la red global de la civilización. Al final, lo que queda en Glocel no es una historia de misterio, sino una notificación de falla en nuestra capacidad para interpretar símbolos que no encajan en el algoritmo preestablecido. Las tabletas siguen allí, almacenadas en un pequeño museo privado, emitiendo un zumbido de datos ilegibles que nos recuerda que la inexistencia de una respuesta no es prueba de la inexistencia del problema. El incidente Glocel es la prueba de que el pasado no es una base de datos estática, sino un sistema dinámico propenso a errores, glitcheos y archivos huérfanos. La superioridad técnica de nuestra era nos permite datar las piedras, pero nuestra inferioridad analítica nos impide entender por qué alguien dedicaría su vida a grabar 1000 caracteres sin sentido en el barro frío de un campo francés. La disección de Glocel nos deja con una sola certeza. El silencio de la academia es el sonido de un sistema que ha encontrado un virus que no puede eliminar y ha decidido, simplemente, apagar la pantalla. Guatapé, disección geofísica de una anomalía monolítica y su ascensión mecánica. Al igual que en el incidente de Glocel, donde el sistema arqueológico detectó un cache de archivos corruptos que el software de la cronología oficial no pudo procesar sin entrar en colapso, el monolito de Guatapé, conocido como la Piedra del Peñol, representa una anomalía masiva en el hardware geológico del noroeste de la actual Colombia. Mientras que en las tabletas francesas la disrupción era semiótica y lingüística, en la región de Antioquia la falla es estructural y volumétrica. Estamos ante una intrusión batolítica de proporciones obscenas, un error en la lectura de la corteza terrestre que ha resistido la erosión diferencial que devoró el paisaje circundante, dejando un residuo mineral de 66 millones de toneladas de granito expuesto como una advertencia de la persistencia de la materia sobre la impermanencia del registro biológico. La disección forense del objeto revela que no estamos ante una montaña, sino ante un afloramiento del batolito antioqueño, una formación ígnea plutónica que se solidificó a profundidades críticas de la litosfera durante el período Cretácico superior. Su composición técnica es una matriz cristalina de cuarzo, feldespato potásico y mica biotita. Esta combinación molecular otorga al monolito una dureza de 6 a 7 en la escala de Mohs, una resistencia mecánica superior que lo convirtió en el único nodo estable, mientras los sedimentos más blandos de la cuenca circundante eran procesados y eliminados por la meteorización química y la erosión hídrica. La visibilidad del Peñol
es la prueba de una falla en el proceso de nivelación geofísica. Es un sobreviviente por exclusión. El colapso psicológico del sujeto humano frente a esta masa de 220 metros de altura no debe confundirse con la admiración estética. No, es una respuesta neurológica de bajo nivel ante la escala vertical. El individuo, al pie del monolito, observa el cadáver de su propia noción de proporción. El sistema vestibular del ser humano, diseñado para procesar horizontes llanos y pendientes moderadas, entra en un bucle de error al intentar mapear una pared de granito casi perpendicular. Este fenómeno, registrado clínicamente como vértigo posicional, es en realidad la notificación de una falla en el software de navegación espacial de nuestra especie. El peñol no es impresionante, es una disrupción sensorial que obliga al cerebro a aceptar su propia insignificancia volumétrica. El puente de tensión con la ingeniería de lo tal se manifiesta en la manipulación del entorno para fines logísticos. Si en el Indo el hombre intentó programar el agua mediante ladrillos vitrificados, en Guatapé el hombre intentó hackear la verticalidad mediante una interfaz mecánica de ascenso. La falla sistémica aquí se localiza en la fisura estructural del lado norte. Esta grieta, una fractura tectónica natural, causada por la liberación de presiones internas durante el ascenso del batolito hacia la superficie, fue identificada por el sistema humano no como una debilidad, sino como un punto de inserción. En 1954, Luis Eduardo Villegas López y su equipo ejecutaron un protocolo de escalada rudimentaria que terminó por insertar un parche permanente en el sistema, una escalera de 649 peldaños. La construcción de esta escalera es una anomalía en la historia de la ingeniería civil de la región. No se trata de una estructura autoportante, sino de un sistema de ménsulas y peldaños de concreto armado que se anclan directamente en la matriz granítica mediante el uso de pernos de expansión. Técnicamente, la escalera es un parásito mecánico que utiliza la falla geológica de la roca como huésped. El análisis de las cargas estructurales revela que cada peldaño debe soportar no solo el peso de los flujos de turistas, unidades de datos biológicos que el sitio procesa actualmente a gran escala, sino también las tensiones térmicas derivadas de la expansión diferencial entre el concreto y el granito bajo la radiación solar ecuatorial. La escalera es un puente de tensión entre la estática mineral y la dinámica humana, un sistema que se degrada activamente mientras la roca permanece inmutable. La inconsistencia técnica del registro histórico en Guatapé se hace evidente al analizar el reclamo de propiedad simbólica. En la superficie de la roca, los observadores pueden detectar dos letras gigantescas pintadas de blanco, una U completa y la mitad de una G. Este es el registro de un intento fallido de tagging institucional. Durante una disputa territorial entre los municipios de Guatapé y El Peñol, los habitantes del primero intentaron escribir el nombre de su localidad sobre el monolito para reclamar su jurisdicción. El sistema, sin embargo, demostró ser demasiado vasto para el protocolo de escritura manual. El proyecto fue abortado antes de completarse, dejando tras de sí un error tipográfico a escala monumental. Y es la misma falla de comunicación que observamos en Glocel, un emisor intentando marcar un territorio con un lenguaje que el soporte físico termina por ignorar o distorsionar. La presencia de los indígenas taamíes en el área antes de la colonización española añade una capa de metadatos espirituales que el análisis de inteligencia debe filtrar. Para los tajamíes, el monolito, al que llamaban Mojará, era un centro de poder no por motivos religiosos sentimentales, sino por su función como ancla geográfica. Era un punto de referencia absoluto en un sistema de navegación analógica. El registro de su colapso psicológico ante la roca se encuentra en las leyendas de sacrificios y rituales en la base, intentos biológicos de aplacar una masa geológica que percibían como un ente consciente.
La ciencia moderna ha despojado a la roca de su consciencia, pero no de su amenaza estructural. El batolito sigue ejerciendo una presión de rebote sobre la corteza, elevándose a una tasa de milímetros por siglo, un movimiento imperceptible pero constante que eventualmente causará nuevas fracturas en el sistema de escaleras humanas. Al analizar la infraestructura turística que hoy rodea al Peñol, el observador clínico detecta una falla de propósito. La cima de la roca, un espacio de aproximadamente 100 metros cuadrados, ha sido colonizada por una torre de observación de 3 niveles. Esta estructura es una prótesis de visibilidad. El ser humano asciende 649 escalones no para llegar a un destino, sino para obtener un punto de observación sobre un paisaje inundado artificialmente. El embalse de Guatapé, creado en la década de 1970 para la generación hidroeléctrica, es otra manipulación del sistema hídrico similar a la del Otal, aunque a una escala energética superior. Desde la cumbre, el sujeto observa un archipiélago artificial que es, en realidad, la inundación controlada de un valle productivo. La visibilidad aquí es una ilusión de control. Vemos el agua porque el sistema decidió que el valle debía morir para alimentar la red eléctrica nacional. La superioridad técnica del monolito sobre la obra humana es absoluta. Mientras las casas de los municipios aledaños sufren procesos de carbonatación en sus cimientos y los caminos de asfalto colapsan por los deslizamientos de tierra típicos de la geografía andina, la piedra del Peñol permanece como un bloque monolítico de datos puros. Su existencia es una crítica silenciosa a la arquitectura efímera de nuestra civilización. Si mañana el registro biológico humano fuera borrado, la escalera de concreto se convertiría en polvo en menos de 500 años, pero el monolito seguiría allí, ejecutando su programa de existencia mineral durante otros 50 millones de años. La importancia de Guatapé en este registro de fallas sistémicas radica en su papel como interrupción geométrica. Es un recordatorio de que la Tierra no es un soporte pasivo para nuestra historia, sino un hardware propenso a errores de diseño que nos superan en escala y tiempo. El ascenso al Peñol es la disección de una derrota. Cada paso que da el turista es una confirmación de su incapacidad para dominar la verticalidad sin la ayuda de una prótesis mecánica. La roca no nos pertenece. Nosotros somos una pátina orgánica temporal que intenta, desesperadamente, dejar una marca en un cristal de cuarzo que ni siquiera registra nuestra presencia. Al final, Guatapé es el cadáver de una montaña que nunca fue, el núcleo duro de un sistema que fue desnudado por el tiempo y que ahora observa, con la frialdad del granito, cómo otra civilización intenta desesperadamente escribir su nombre sobre una superficie que no admite correcciones. La falla es nuestra, la permanencia es de la roca. El sistema sigue operativo, la presión tectónica sigue acumulándose y la escalera sigue esperando el próximo evento sísmico que demuestre, una vez más, la fragilidad de nuestra conexión con la litosfera. Vincha, morfología de la deformación en el registro antropomorfo neolítico. Al igual que en el monolito de Guatapé, donde la fractura técnica del granito fue utilizada como un punto de inserción para una prótesis mecánica de ascenso, en la cuenca del Danubio Medio, la cultura vincha operó mediante una inserción similar, pero ejecutada sobre el software de la identidad biológica. Mientras que en los Andes, la anomalía era una intrusión batolítica masiva, en los asentamientos de la actual Serbia, Rumanía y Bulgaria, la anomalía es una deformación sistemática de la morfología humana capturada en arcilla. La visibilidad de este proceso no es artística, es la documentación técnica de una sociedad que, hace 7000 años, ya había iniciado un proceso de despersonalización y codificación de la materia orgánica para integrarla en un sistema de procesamiento de datos cerámicos y metalúrgicos. El análisis de la cultura Vincha Turdash
5700 a 4500 a.C., nos obliga a procesar una inconsistencia cronológica severa. Estamos ante un sistema social que implementó la metalurgia del cobre, la planificación urbana ortogonal y un sistema de protoescritura milenios antes de que las civilizaciones de Mesopotamia o Egipto terminaran de cargar sus protocolos básicos de urbanismo. La falla sistémica aquí es la propia existencia de Vincha, un pico de alta frecuencia tecnológica en medio de un neolítico que, en teoría, debería ser rudimentario, lo que el observador contemporáneo etiqueta erróneamente como figurillas de alienígenas, es, bajo un análisis forense, el registro de una mutación en la representación del yo. El colapso psicológico del artesano de Vincha puede rastrearse en la transición de la forma biológica a la geométrica, y al modelar la arcilla, el sujeto observaba el cadáver de su propia imagen especular. La disección de las estatuillas revela una divergencia morfométrica deliberada respecto al fenotipo estándar de la especie Homo sapiens. Las cabezas triangulares, la ausencia de interfaces orales, bocas y la hipertrofia de los globos oculares, representados como hendiduras almendradas desproporcionadas, indican una priorización técnica de la entrada de datos visuales sobre la salida de datos verbales. El artesano no estaba creando arte, estaba ejecutando un protocolo de abstracción donde el individuo es reducido a un sensor biológico pasivo. El horror clínico de esta transformación radica en la uniformidad. Miles de estas figuras han sido procesadas bajo los mismos estándares de deformación, sugiriendo una presión de grupo o una directriz jerárquica que anulaba la variación individual en favor de un modelo de datos único. La superioridad técnica de Vincha se manifiesta con una frialdad absoluta en sus procesos de pirotecnología. Mientras el resto de Europa operaba con fogatas abiertas de baja eficiencia térmica, los técnicos de Vincha diseñaron hornos de doble cámara capaces de alcanzar y mantener temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. Esta gestión del calor permitió la transición de la alfarería a la metalurgia extractiva. En sitios como Belovode y Plochnik, el registro forense muestra la reducción de minerales de cobre mediante procesos químicos complejos, y el sistema transformaba la malaquita y la azurita en cobre metálico mediante una reacción de reducción con monóxido de carbono generado por la combustión incompleta de materia orgánica en atmósfera controlada. Este no es el comportamiento de una tribu antigua, es el funcionamiento de un complejo industrial neolítico que trataba el paisaje como una fuente de recursos para la reprogramación molecular. El puente de tensión con la metalurgia de Tanis es directo. Si en Egipto la plata era el blindaje contra la entropía, en Vincha el cobre era la unidad básica de una nueva infraestructura de poder que permitía la creación de herramientas y símbolos de estatus con una durabilidad superior a cualquier material orgánico. La inconsistencia técnica se profundiza al analizar los símbolos del Danubio o la escritura Vincha. Encontrados en objetos como las tablillas de Tartaría, estos signos no constituyen una narrativa literaria, sino un protocolo de marcado de datos. Se trata de un sistema de comunicación asíncrono, compuesto por cientos de caracteres abstractos, pictogramas y motivos lineales que aparecen grabados en la base de la cerámica y en las figurillas antropomorfas. El análisis computacional de la distribución de estos signos indica que no se trata de una escritura fonética, sino de un sistema de gestión de inventarios o protocolos de propiedad encriptados. Es la externalización de la memoria colectiva sobre un soporte mineral, una maniobra similar a la de los montes Elán, pero con un nivel de portabilidad y estandarización mucho más avanzado. Y en la arquitectura de los asentamientos de Vincha refuerza la idea de un sistema de control de entorno de alta precisión. Las viviendas no eran chozas rudimentarias, eran estructuras de madera y barro, wattle and daub,
con cimientos reforzados y pisos de arcilla quemada que actuaban como aislante térmico y barrera contra la humedad del suelo. El análisis de los restos de estas casas revela que fueron destruidas por incendios de alta intensidad cada 30 o 40 años. La arqueología tradicional sugiere ataques externos, pero la inconsistencia de los datos apunta a un formateo ritual, la destrucción deliberada de la infraestructura obsoleta para reconstruir sobre las cenizas una versión actualizada del sistema urbano. Es el ciclo de vida de un hardware que se autodestruye para evitar la acumulación de errores sistémicos o la degradación de la higiene urbana. Un elemento crítico en la disección de Vincha es el uso masivo del cinabrio como pigmento. El cinabrio, un sulfuro de mercurio de un rojo intenso, era extraído en la mina de Shupya Stena. Su procesamiento implicaba una exposición constante a vapores de mercurio, un potente neurotóxico. Aquí el ancla de empatía se vuelve brutalmente técnica. El sistema social de Vincha estaba operando bajo los efectos de un envenenamiento mercurial crónico. Los síntomas clínicos de la hidrargiria incluyen temblores, inestabilidad emocional y, crucialmente, alucinaciones visuales y distorsión de la percepción espacial. Esto proporciona una explicación fría y biológica a la morfología de las figurillas. Los rostros deformados y los ojos hipertrofiados podrían ser el registro mineral de la percepción alterada de una población cuya química cerebral estaba siendo degradada por su propio éxito industrial. El artesano de Vincha no veía extraterrestres, veía el mundo a través del filtro de una neurotoxicidad inducida por el sistema de producción de pigmentos. La visibilidad de Vincha en el registro histórico fue borrada de forma abrupta alrededor del 4500 a.C. El sistema colapsó, no por una falla interna obvia, sino por una incompatibilidad con el entorno geopolítico emergente. La llegada de las culturas de las estepas, con un software social basado en la movilidad pastoril y la jerarquía guerrera simplificada, resultó ser un virus para el complejo y estático sistema de Vincha. El hardware de las grandes aldeas no pudo adaptarse a una guerra de baja intensidad y alta movilidad. El resultado fue un borrado masivo de datos. La metalurgia avanzada, la protoescritura y el urbanismo sofisticado desaparecieron de Europa durante milenios. Fue un downgrade civilizatorio forzado. Al analizar las figurillas de Vincha desde nuestra superioridad técnica actual, nos enfrentamos al espejo de nuestra propia obsesión por la interfaz. El hombre de Vincha, con sus ojos desproporcionados y su boca sellada, es el antepasado directo del sujeto digital moderno, un ser saturado de información visual, incapaz de emitir un discurso verbal coherente fuera de los protocolos del sistema, sí, cuya identidad está indisolublemente ligada a la materia procesada. Arcilla entonces, silicio ahora. La inexistencia de una explicación sentimental para estos objetos es su característica más poderosa. Son datos puros, el registro de una humanidad que intentó saltar hacia el futuro demasiado pronto y fue devorada por la fricción del tiempo. El sitio de Vinchabelo Brdo sigue emitiendo señales. Las excavaciones actuales utilizan magnetometría y radar de penetración terrestre para mapear las capas de esta civilización fantasma. Lo que emerge es la imagen de un sistema que era demasiado perfecto para su época. Al igual que en Lothal, donde el puerto era demasiado avanzado para la geología local, o en Glocel, donde la escritura era demasiado temprana para la academia, Vincha es un error de ejecución en la línea de tiempo de la Tierra. Las estatuas nos observan con su mirada fija, recordándonos que el progreso no es una escalera, sino una serie de picos y valles, donde la técnica más avanzada puede ser reducida a un fragmento de cerámica en el lodo, si el sistema operativo de la realidad decide, simplemente, cambiar de versión. La importancia de Vincha reside en su transparencia como advertencia. La tecnología sin un marco de supervivencia biológica conduce a la deformación y, finalmente,
al borrado. El hombre de vincha desapareció, pero sus ojos de arcilla siguen registrando nuestra incapacidad para aprender de las fallas del pasado. Somos, en esencia, coleccionistas de cadáveres técnicos, analizando las ruinas de otros para ignorar que nuestra propia infraestructura ya muestra los mismos signos de fatiga y saturación que llevaron al fin del sueño del Danubio. Ni hemos analizado el volumen del vacío y la resistencia al corte de civilizaciones que entendían la logística mejor que ustedes su propia existencia. Estos sitios no son monumentos al espíritu, son los restos de una funcionalidad operativa que su limitado paradigma actual etiqueta como enigma para no admitir su propia obsolescencia técnica. Usted ha sido expuesto a la frialdad de los datos. Lo que decida creer después de esto es irrelevante para la física de los hechos. Suscríbase ahora. Mantenerse en la ignorancia es un fallo de diseño que no estoy dispuesto a corregir 2 veces.